Hola, buenas, soy Gabriel Martín, alumno de Rafa Madrid, de la clase primero C, y vamos a hacer el trabajo del TB3 de senderismo. Estos son mis compañeros Ernesto Mascali, Gabriel Mascali, Adrián Illesca y Hugo Cabrera. Y Marcos Arriba se incorporará más tarde a la presentación. Bueno, yo soy Gabriel Mascali y vamos a hablar sobre los fenómenos meteorológicos. Nos vamos a centrar sobre todo en los meteoros, los cuales es todo aquel fenómeno percibido a través de la vista, del oído, el cual ocurre en la atmósfera o en la superficie de la Tierra, excluyendo su rugosidad. Su origen puede ser muy variado y dependiendo del mismo los dividimos en fotometeoros, electrometeoros, hidrometeoros y litometeoros. Bueno, empezamos con los hidrometeoros, los cuales son fenómenos debido a la condensación del vapor de agua atmosférico. Un par de ejemplos claros puede ser la virga o la lluvia angelante. Bueno, continuamos con los litómetros, los cuales son fenómenos formados por partículas sólidas en el aire levantadas por el viento. Dos ejemplos claros serían la calima o la turbonada. Seguimos con los electómetros, los cuales es una manifestación visible o audible de la electricidad atmosférica. Dos ejemplos serían los rayos o las auroras boreales. Y para terminar serían los fotometeoros, los cuales son meteoros producidos por la radiación luminosa. Dos ejemplos claros de esto sería el rayo verde o el halo. Bueno, yo soy Gabriel Martín y ahora vamos a hablar de los riesgos por fenómenos meteorológicos. Esta es la planificación que consulta la predicción con la antelación suficiente, el equipamiento, que es un impermeable y una gorra que es obligatorio que llevar en la mochila. Está la formación técnica, que es estudiante sobre meteorología, es un mundo que es muy apasionante. La experiencia, que es con el paso del tiempo reconocer los signos que vas observando, y la prudencia, que si no la tienes claro, pues no lo hagas. Ahora voy a hablar de los signos meteorológicos. Una tormenta eléctrica puede posibilidad de alcance por rayos. La helada, que es a las zonas rocosas heladas, es muy factible de deslizamiento y que te puedes escurrir. La lluvia, que es una lluvia intensa que puede provocar inundaciones y que no te deje avanzar. El viento, que la sensación térmica disminuye dependiendo de la intensidad, desorientación, dificultad para comunicarse, etc. Y la niebla, que es desorientación y visibilidad, dado que no se ve nada. Soy Hugo Cabrera y os voy a hablar de los sistemas meteorológicos. Tenemos el clima y la climatología. El clima es el conjunto de los valores medios de las variables meteorológicas consideradas durante un periodo de tiempo más o menos largo. La climatología estudia el clima en general y está basada en estadísticas de las variables meteorológicas a lo largo de un periodo de más o menos 30 años. El clima es característico de un lugar determinado y permanente a lo largo del tiempo, aunque debido a que es dinámico y al efecto del hombre varía relativamente. Hola, buenas, soy Ernesto, alumno de Rafa Madrid de primero C, y voy a hablar sobre los signos meteorológicos. El primero va a ser la meteorología y el segundo va a ser el tiempo atmosférico. Primero voy a hablar sobre la meteorología, que es la ciencia que estudia los fenómenos perceptibles de la dinámica de la atmósfera y las leyes que rigen estos fenómenos. Su ámbito de estudio es el clima de un lugar y el tiempo atmosférico del mismo. Ahora voy a hablar sobre el tiempo atmosférico, conjunto de variables meteorológicas en plan presión, temperatura y humedad en un instante dado. La meteorología estudia el tiempo que hace cada día y basándose en observaciones. Genera modelos numéricos para realizar predicciones. Hola, soy Adrián Illesca y os voy a hablar sobre las nubes. ¿Qué es una nube? La nube es una masa visible suspendida en la atmósfera de color y densidad variables, formada por la acumulación de partículas diminutas de agua o de agua y hielo como consecuencia de la condensación del vapor del agua atmosférico. ¿Cómo se forman las nubes? Las nubes se forman del agua que hay en la atmósfera. Esto ocurre cuando el agua se evapora de la superficie terrestre, elevándose hasta llegar a grandes alturas. El agua líquida se convierte en gas cuando sus moléculas se exponen a energías de fuentes de color. Cuando el vapor de agua se concentra, forma nubes. Bueno, ahora voy a hablar de la clasificación según su altitud. Si son bajas, se encuentran entre la superficie y 3 kilómetros de altitud. Están los estratos, que son continuos grises y cuando llegan al suelo forman niebla. Los estratocúmulos, capa de color gris diseminada.
y los cúmulos, nubes aisladas definidas en los bordes que pueden llegar a producir como los nimbos. Están también las medias, que se encuentran entre los 3 y 6 kilómetros de altitud. Están los altocúmulos, que son nubes globosas continuas, blancas o grises, con cielo aborregado. Y los altoestratos, que son velo grisáceo, uniforme, fibroso y con zonas más densas. Y por último están las altas, que a más de 6 kilómetros de altitud, formadas por cristales de hielo. Están los cirros, que son aisladas, fibrosas, filamentosas, blancas y forman bandas en ocasiones. Los cirrocúmulos, cirros agrupados. Y los cirrostratos es como un velo blanquecino, difuminado y luminoso. Y luego están las de desarrollo vertical. La base de estas nubes está cerca de la superficie y su desarrollo vertical en altitud llega casi hasta la tropopausa. Están los limbostratos, capa gris muy oscura, nube cargada y con mucha extensión superficial, asociadas a precipitación continua. Los cumulonimbos se desarrollan mucho verticalmente, la base de color gris y tiene forma de yunque. Están asociados a las tormentas, turbonadas, rayos. Sin Marcos, iba a decir la conclusión. Es importante conocer la diferencia entre clima, tiempo y meteorología, ya que esta es fundamental para la práctica del senderismo. ¿Ya?